Ante una corte federal estadounidense, el doctor se declaró culpable. Se trata del último de los hermanos Arellano que estaba en espera de recibir sentencia. Eduardo Arellano Félix, conocido como el Doctor, recibió como pena 15 años de cárcel, 5 por asociación delictuosa, 10 más por operación con recursos procedentes del narcotráfico. Esta condena, benévola para algunos, fue producto de una negociación. De lo contrario, Eduardo Arellano Félix hubiera enfrentado cargos por cadena perpetua. Se trató de la misma estrategia judicial seguida en enero de 2012 por Benjamín Arellano Félix, el MIN. Gracias a esta negociación, Benjamín obtuvo 25 años de condena a cambio de evitar la cadena perpetua. Los cargos que enfrentaron los Arellano en conjunto sumaban cientos de años de prisión, asociación delictuosa, importación y posesión con fines de distribución de drogas, lavado de dinero, 10 asesinatos y varios secuestros. Benjamín aceptó ser la cabeza criminal del cártel y por ende recibió una condena mayor. Benjamín fue arrestado en marzo de 2002. Se sumó así a una larga lista de extraditables, entre los que estaban Osiel Cárdenas, Gilberto e Ismael Higuera y Jesús El Chuy Labra. Contrario a la estrategia que siguieron sus hermanos, el menor de los Arellano se declaró no culpable. A cambio, obtuvo una sentencia de cadena perpetua. La condena de estos capos cierra un capítulo en la historia del narcotráfico, la de uno de los cárteles más importantes de México. La aceptación de culpabilidad de Eduardo Arellano Félix fue visto para la DEA como el último eslabón para acabar con el cártel de los Arellano Félix, ya que el doctor fue el último de sus hermanos en ser juzgado. El 24 de agosto de 2006, Francisco Javier El Tigrillo había sido capturado en alta mar frente a costas de Baja California Sur y condenado a cadena perpetua en una corte de San Diego. El mayor de los hermanos, Francisco Rafael, fue extraditado también a San Diego en septiembre de 2006, luego de pasar 10 años en una cárcel mexicana. Fue el primer gran capo mexicano en ser extraditado a Estados Unidos. Y Ramón, incluido en la lista de los 10 criminales más buscados del FBI, fue ultimado en Sinaloa durante un enfrentamiento con fuerzas federales. Una sentencia que marca el fin de una era. Tijuana fue en la década de los 90 uno de los principales puntos de distribución de droga hacia los Estados Unidos. Pronto, Ramón y Benjamín Arellano Félix compartieron con Osama Bin Laden un lugar en la lista de los más buscados por el FBI. Para 1997, el cártel de los Arellano funcionaba como una especie de consejo de administración. Los hermanos Arellano eran los jefes de la banda, tenían bajo sus órdenes células dedicadas a labores específicas. Tenían enlaces que se dedicaban a administrar las relaciones con las autoridades y los cárteles colombianos. También tenían encargados de lavar dinero en contubernio con algunos empresarios locales. Al final de la cadena estaban los responsables de administrar la violencia contra los rivales y ex colaboradores. Eran los encargados de impartir una sangrienta justicia y de preparar las líneas de defensa contra su acérrimo rival, Joaquín El Chapo Guzmán. Esta rivalidad entre sinaloenses tuvo en Tijuana un violento campo de batalla. Rápidamente, Tijuana se convirtió en sinónimo de la violencia. La lucha se dio calle a calle a la par de ejecuciones sumarias. Uno de los principales colaboradores de los Arellano, el Teo, empezó a trabajar para Sinaloa. Cuando el líder de este cártel, Eduardo Arellano Félix, fue arrestado en octubre de 2008, surgió una violenta disputa entre García Cimental y Luis Fernando Sánchez Arellano por el liderazgo de la organización criminal. Posteriormente, García Cimental abandonó al cártel de Tijuana y creó su propia organización. Conocía al dedillo la organización contra la que estaba luchando, pero uno de los capítulos más funestos fue el del arresto de un hombre conocido como el Pozolero. Su labor era disolver los cadáveres de sus rivales en sosa cáustica en una propiedad habilitada para ello. Según las autoridades, el Pozolero disolvió en ácido a más de 300 personas. ¿Qué es lo que ocurría en este predio que fue decomisado en diciembre del año pasado, donde fue encontrado el famoso Pozolero? Bueno, esa sosa cáustica se traía a este lugar. Este lugar que usted está viendo aquí es como un taller donde estaba este tambo.
En este tambo se metían los cuerpos de las víctimas del pozolero y en este tambo se metía también la sosa cáustica. En 24 horas los cuerpos se convertían literalmente en una gelatina. Una vez que los cuerpos eran destruidos, se llevaban a este lugar. Aquí afuera hay, usted si me acompaña, aquí encontrará una cisterna. Este lugar que estamos viendo, este lugar es una cisterna donde se arrojaban ya los cuerpos. Mire usted, por ese hoyo se arrojaban ya como si fueran una gelatina. Este nivel de violencia obligó a declarar la emergencia por parte de las autoridades. Entre 2003 y 2007, Tijuana presentó un incremento del 33% en los índices de inseguridad, robo, asesinato, narcotráfico. Los delitos en general fueron escalando. Los gobiernos federal, estatal y municipal realizaron trabajos de coordinación a pesar de pertenecer a diferentes partidos políticos. Se realizaron no solo acciones de prevención, sino que también reorganizó la fuerza policial. Los policías de Tijuana pasaron a ser de los mejores pagados de todo México, pero también los más evaluados. Más de 2.600 policías fueron despedidos y reemplazados. La colaboración entre la policía y el ejército logró una sincronía poco vista, y al mismo tiempo que estas acciones de política pública eran implementadas, los hermanos Arellano fueron cayendo. Uno a uno fueron arrestados y extraditados hacia Estados Unidos. Las guerras intestinas que habían sumido a Tijuana en la violencia fueron desapareciendo. No solo los índices delictivos fueron a la baja, con la declaración de los Arellano como culpables, la vida de los tijuanenses también fue volviendo poco a poco a la normalidad.